estas damas ya están con su cafecito y con todo. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Hoy es la primera sesión, va a ser una sesión de introducción y vamos a dar una pincelada rápida por lo que fue la historia del libro de Esther. Este libro, como les comentaba, este es el libro que vamos a llevar. Son 10 semanas de estudio y hoy vamos a comenzar precisamente con Esther. Si pueden ir repartiendo las hojitas. Esther, la mujer que supo enfrentar las adversidades de la vida. En Esther podemos ver un modelo de mujer con un diseño divino donde ella aplicó todo aquello por lo cual Dios la preparó. Dios fue preparándola en su corazón, en sabiduría, en prudencia. Hubo tiempos de ella donde fue realmente muy difícil, lo vamos a ver en el capítulo 3, en el capítulo 4, y cómo Dios la guía a victoria. Dios tenía un plan perfecto para Esther, y bueno, ella fue llamada a ser la persona que salvaría a su pueblo. Vamos a comenzar con estas hojitas. Le voy a pedir a Silvia que nos ayude a leer la historia del capítulo 1 de la reina Esther. En estas 10 semanas aprenderemos básicamente un peregrinar entre lo que es pues tragedia y triunfo. Realmente la historia de Esther es una historia de la gracia de Dios, en la cual nosotros podemos caminar de la misma manera con victoria, aún en todas las adversidades que podemos enfrentar, sabiendo que el plan de Dios siempre es intencional. Dios tiene un plan perfecto más allá de lo que podamos imaginar. Es importante siempre enfocarse en la gracia de Dios, más que en las circunstancias, más que en las cosas que pueden ser un obstáculo a nuestra vida. Vemos en la reina Esther una vida de obediencia, una vida de un diseño divino, de un discernimiento, de una paz interior, y aún en medio de situaciones complicadas, pues realmente Esther enfrentó victoria. Entonces vamos a comenzar. Abran sus Biblias en el capítulo 1 y les platico un poquito el contexto de la reina Esther. Esto se desarrolla durante el reinado del rey Asuero. En medio del reinado persa de los medos y de los persas. El rey Asuero estaba casado con la reina Basti. Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. ¿Nos acompaña Silvia, por favor? Acá en el micrófono. Entonces, ahorita vamos a seguir la historia con sus Biblias del capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes, unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque sí lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno.
Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se debía de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Es interesante, gracias Silvia, es interesante que aún en el reino medo-persa, estamos hablando que no eran personas basadas en la escritura, ellos buscaban, el rey y todos los varones buscaban realmente una mujer virtuosa. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Que cuando ella desafía al rey y no se presenta de acuerdo a las órdenes, pues entonces sale ese decreto y ella es destituida. ¿Cuál fue la principal preocupación de los varones? ¿Alguien me pudiera decir? Que no respetaran la autoridad, exacto, que se difamara la honra del rey también. Entonces, desde aquí vemos cómo la influencia de una mujer, cómo su comportamiento, el ser una mujer virtuosa tiene impacto aún en los medios de personas no creyentes, ¿sí? Vamos a ver en sus hojitas, hay 5 preguntas en la primera parte y luego hay otras 5 preguntas en la parte de atrás para reflexionar. Vamos a hacer primero en las mesas, vamos a dar 5 minutitos para trabajar con estas preguntas y las vamos a ir contestando. También tómense un momento que es un paralelo con nuestra propia vida, de cómo nos sentimos cuando estamos en un lugar donde somos a lo mejor opacadas por la presencia de otra mujer. ¿Se pueden imaginar cómo estaba sintiéndose Vasti cuando ella se entera que va a ser destituida? Vamos a contestar estas preguntas en la segunda parte. Es básicamente lo que podrías sentir tú como mujer
en lugar de la reina Basti. Y también pongan alguna otra reflexión o punto que consideren importante de lo que es la lectura del capítulo 1 o alguna porción de la escritura que les haya llamado la atención. Entonces lo vamos a trabajar ahorita 5 minutos en sus mesas, por favor. Entonces ya contestamos las primeras 5 preguntas. Les voy a pedir que de cada mesa pase una a contestar las preguntas. Entonces, sí, de cada mesa. Entonces, pregunta 1, allá Ceci, pregunta 2, con ustedes Carmen, pregunta 3, pregunta 4, Mariana, pregunta 5, allá con Rina, y escojan una pregunta de la parte de atrás para contestar Lupita Vega, ¿sí? De la de atrás, entonces vamos pasando para contestar las preguntas. No, en el micrófono, sí, por favor. Entonces leemos pregunta y respuesta. Perfecto. Buenos días a todas. Bueno, la pregunta 1 es, ¿cuál era la ocasión y el clima político de la historia en la que Esther entraría pronto? Era un clima político en donde entraría ella. Esther, donde se debía ser la autoridad y cumplirla, o sea, era un clima político, era un clima donde había muchos reyes. Y bueno, el rey Asuero tenía una autoridad muy grande porque gobernaba 127 provincias, entonces pues iba a entrar en un clima político muy fuerte y bueno, nosotros le pusimos el versículo 1. Gracias. ¿Se dan cuenta que el desafío en el que entraría Esther realmente no era fácil? Había ya toda una estructura, había toda una organización. El rey Asuero estaba casada con la reina Basti y había todo un protocolo a seguir. Una de las cosas importantes también era que el contexto político era el rey Asuero quería mostrar que los tesoros del reino, ¿sí? Realmente aquí vemos un contraste entre el rey Asuero y la reina Basti con lo que va a ser la reina Esther y Mardoqueo. La influencia de Mardoqueo en el reinado de Esther. Aquí lo que está demostrando el rey Asuero es mostrar las riquezas de qué tipo, materiales, el poder de lo que es los dignatarios y una estructura de protocolo, pero realmente era mostrar, y esa era la razón del banquete, las riquezas materiales. Siguiente pregunta, Ceci. Dice, según Esther, ¿quiénes asistieron al banquete del rey Jerjes? Los más poderosos del reinado, como comentamos, como si fuera todos los que asisten a la ONU, los meros, todos los representantes de 127 principados y reinados y gobernadores. Entonces asistieron los más altos funcionarios, digamos. Y está en el capítulo 4. Ok, en el versículo 4 del capítulo 1. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos este contexto. Era un contexto de poder, de protocolo y de un seguimiento y una serie de cosas que se tenían que llevar a cabo. Siguiente pregunta. Es la tercera pregunta. Dice, desde la perspectiva de usted, ¿por cuál de 3 posibles razones podría haber rehusado obedecer Basti la orden del rey Jerjes? Bueno, en primer lugar, ella tenía un banquete con las mujeres y cuando la mandó llamar el rey, pues él estaba alegre o alcoholizado y probablemente, pues, y había hombres y probablemente ella se sentiría incómoda por esa razón. Okay. Y está en Esther 1, del 9-10. Ok, básicamente podemos ver aquí una circunstancia inadecuada, tal vez incómoda. Posiblemente ella también era una mujer voluntariosa
posiblemente orgullosa, ella se sabía que era bella. Entonces podemos encontrar una serie de circunstancias. La Escritura no habla tan claro en cuál podría haber sido la razón del rechazo, pero yo creo que podemos imaginar que es difícil una bella mujer al frente de 127 dignatarios alcoholizados al lado de su esposo. Yo creo que era también una situación difícil. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que le aconsejó Memucán al rey que hiciera? Básicamente pusieron un decreto de destituir a la reina Basti y buscar a otra, que eso está en el versículo 19. Ok, gracias, Mariana. Bueno, lo que le recomienda precisamente es destituirla, porque aquí podría haber dos razones. Cuando una reina desobedecía este protocolo, y más en público, como fue esta ocasión, podía haber dos sentencias: una sentencia de muerte, que normalmente se hacía en los reinados, o lo que sucedió, que fue destituida. Siguiente pregunta. Yo creo que no debemos de perder de vista que cada historia de la Biblia debe de tener una aplicación personal, ¿sí? Que no es leerla nada más en el contexto histórico de allá, sino qué me quiere hablar a mí. Finalmente eso es lo importante. Sí hay muchos supones, como dice Adriana, puede ser orgullo, pero también puede ser dignidad. Cuando tú te pones en el lugar de la persona y quieres entender la situación, ella era la esposa del rey, conocía las leyes, conocía cómo podía poner decretos en el momento y podía perderlo todo, como fue. Pero a veces tienes que elegir entre que te traten con dignidad y arriesgarte a perderlo todo, o no tener decisiones en tu vida, ¿sí? El que te haga sombra a alguien quiere decir que no te permite ser tú. Nosotros eso contestamos. Ok, muy bien. Básicamente, aquí vemos que era una situación difícil, ¿no? Había por un lado un protocolo que seguir y ella sentía a lo mejor sombra. ¿A qué me refiero con sombra en la pregunta que están escribiendo? Bueno, en una situación que no era la más favorable para que ella pudiera desarrollar su papel de reina. Pero ella también pudo haber sido obediente, acudir al llamado del rey, porque finalmente era un evento público, ¿sí? Su vida era una vida pública, y bueno, ella haber actuado con sabiduría, con prudencia, ¿sí? Sin haber desacatado la orden del rey. Y recordamos ahí cuál fue el comentario de los mismos dignatarios por los cuales ellos les llama la atención la desobediencia de ella, que dice, bueno, si ella siendo la reina y la figura pública o la primera dama, ¿cómo van a reaccionar las otras mujeres que representan también los reinos? Entonces aquí podemos ver en nuestra vida personal cómo podemos ser mujeres de influencia para bendecir o para hacer de tropiezo. Y así como cada una hemos sido llamados a tener un plan divino, cada una de nosotros desempeñamos un rol en nuestra casa, como esposas, como hijas, como madres, como hermanas. Aún si son solteras y no tienen hijos, también hay un cuidado espiritual tal vez en tu vida por otras personas. Entonces, es un llamado sublime que Dios nos hace. Vimos en las semanas anteriores, en los meses anteriores, cuál es el diseño divino, cuáles son las joyas con las cuales son ataviadas una mujer de Dios, una mujer virtuosa. Y aún vemos que en los reinos que no son regidos por la Escritura, pues vemos que buscan una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Vamos a la última pregunta de la página siguiente. Hay 5 preguntas donde son muy personales. Hay una, Lupita, la que ustedes nos quieran compartir para reflexionar. Esta es para reflexionar. ¿Qué espera usted encontrar al empezar este estudio bíblico? Bueno, yo pienso que enseñarnos a actuar correctamente en cualquier situación y tomar decisiones sabias. Así es. En cualquier momento. De acuerdo.
Ahora vamos a hacer una pincelada muy breve, porque obviamente vamos a estudiar el libro a detalle cada semana, pero ahorita nos vamos a dividir. Leímos el capítulo 1 y contestamos. Les voy a pedir, mesa 1, que nos ayuden a leer el capítulo 2 y que entre todas concluyan cuál sería, que puedan narrar cuál es el contexto del capítulo 2, digamos la idea más importante, y un versículo que saquen del capítulo 2 para ver qué es lo que consideran más importante o resumido de este capítulo. Ana Dolores, con ustedes sería capítulo 3, ustedes, Silvia, capítulo 4, Cris, capítulo 5, Rina, 6, y terminamos con el 7. De todas maneras, sabemos que este libro consta de 10 capítulos, pero solamente es una pequeña pincelada para que nos quedemos con ganas de más y podamos entrar de lleno la próxima semana al estudio del libro. Vamos a dar 8 minutos para que lean su capítulo y concluyan, por favor. Vamos a tomar solo un minuto porque queremos ser muy puntuales con el tiempo. Nos tocó como conclusión de este versículo, de todo este pasaje, que… ¿Puedes dar la idea general, Vicky? Sí, la idea general es que el rey Asuero, el rey en este caso, ya después de todo su fiesta, de todo lo que tuvo en esa temporada, volvió a la paz, a la tranquilidad, y se dio cuenta que hubo una consecuencia del decreto que él tuvo que hacer para su reina Vasti. Nos deja la enseñanza de que hay consecuencias, y las consecuencias muchas veces pueden ser buenas o pueden ser malas, y en este caso favoreció a una nueva reina que le da a Dios favor y gracia delante del rey para poder ser una mujer con valentía, que no siendo de la nacionalidad del rey, se ve favorecida también con su belleza y con su favor para ser reina. Y ahí nos da una enseñanza también en donde hay valentía en esta mujer, hay apoyo también, y sobre todo una gran fuerza para amar también a su esposo. Estás hablando de la reina Esther ya. En este capítulo 2, básicamente lo que vamos a estudiar en los libros es que se van los ayudantes del rey y buscan una mujer que ha sido preparada por más de un año, por 12 meses, de acuerdo a los protocolos del rey, y entonces halla gracia la reina Esther ante los ojos del rey Asuero, y es escogida la reina. ¿Sí? Vámonos al capítulo 3. Nosotros escogimos el 6, el versículo 6, porque se sintió amenazado. Acércate un poquito más al micrófono. Porque se sintió amenazado él, y dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Ok, el contexto del capítulo 3 es que es amenazado el pueblo hebreo. Parte de lo que se vio en el capítulo 2 y que ustedes lo van a leer es que hay una denuncia por parte de Mardoqueo de una traición, y entonces matan a unos eunucos. Entonces ya en el capítulo 3 se genera una molestia por parte de Amán, que estaba al cargo del reinado. Amán lo había puesto, más bien el rey Asuero había puesto a Amán, y él nota que no tiene reverencia Mardoqueo a las cosas del reino. Entonces se desata en él una ira tal que entonces él promueve que se haga un decreto para destruir al pueblo hebreo. O sea, no solamente estaba tranquilo con que muriera Mardoqueo, sino él quería la destrucción total del pueblo hebreo. Por un lado, vemos que Dios levanta a Esther como una reina, pero se ve una amenaza, ¿sí?, con lo que es matar a todos los judíos.
Vámonos al capítulo 4. Pues viendo Mardoqueo que habían hecho este decreto de exterminar a los judíos, él acude a Esther y le hace una petición donde le dice que ayude a su pueblo, porque precisamente ella no sabía que el rey ya había autorizado, iba a autorizar ese decreto que estaba por verse, ¿no? Entonces, Amán había prometido al rey mucho dinero a cambio de la destrucción de los judíos. Entonces, cuando Esther se da cuenta de que también su familia iba a morir, y ella iba a morir también por esto, decide ayudar a su pueblo de la forma en que pide a sus siervas, que fue el versículo 6, que fue el que más se nos hizo mucho más interesante, cuando dice: reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días. También mis siervas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita, y si tengo que morir, moriré. Eso nos causó gran impacto al analizar que ella tenía su fe puesta en Dios y que hizo lo principal, lo primordial que uno como cristiano debemos tener, esa fe y esa oración de poner todo en manos de Dios. Y así lo hizo. Y de alguna forma Mardoqueo sabía, y se lo dice aquí en el versículo 14, yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Y es como nos podemos dar cuenta cómo la voluntad de Dios es, y Dios es quien rige nuestras vidas, ¿no? Porque como comentábamos, cómo pudo destituir a la reina con un propósito, para que Esther pudiera llegar directo al rey. Gracias. Vemos aquí cómo Dios guió a Esther en algo importantísimo. Estaba amenazada no solamente la vida de Mardoqueo, sino todo el pueblo, incluso ella. Ella todavía no llegaba a ser coronada reina. Entonces era importante que ella pidiera oración y ayuno. Fue lo que ella dirigió básicamente. Y bueno, podemos aprender que en una circunstancia difícil podemos acudir a oración y ayuno pidiendo pues el favor de Dios. Siguiente capítulo, que es el 4. El 5. Perdón, el 5. En el capítulo 5 es cuando Esther intercede por los judíos acercándose al rey. Y, yo pienso que hay varios versículos clave, pero si con alguno me tuviera que quedar, creo que sería con el 8. Dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y lo pongo como principal porque, ya había hecho 3 días de oración y ayuno, Esther, junto con su pueblo, y se presenta delante del rey sin permiso. Y el primer milagro pues es que haya gracia delante del rey. Pero también me llama mucho la atención cómo fue una mujer súper sabia y prudente y también astuta en presentarse a la manera que a los ojos del rey fuera atractiva. Es decir, primero se arregló, se puso guapa y además preparó algo que le gustaba al rey, que eran los banquetes. Y entonces cuando estaba ya en el banquete, se esperó, hasta el segundo banquete para darle su petición. Y creo que muchas veces, es algo que tenemos que aprender, porque muchas veces como mujeres y sobre todo cristianas, ya oramos algo y tenemos ese impulso de hacerlo sin esperarnos a ser dirigidas profundamente por el Espíritu Santo y hacerlo a la manera de Dios solamente por alguna emoción. Sí, es muy importante ser diligentes, ¿no? Y dirigidas por oración. Creo que ese punto es muy importante. Seguimos, por favor, con el capítulo 6.
Nosotros nos fijamos cómo todo se anotaba en un libro de crónicas, todos los hechos tenían un seguimiento, en primer lugar. Entonces dice, hay un libro que el rey consulta, que el rey lee sobre lo que ha sucedido en su pueblo, y ahí se da cuenta que iba a ser traicionado, que iba a tener un golpe de estado para quitarlo, y a la hora que lee se da cuenta que Mardoqueo es quien lo evita, y él pregunta cuál sería la recompensa. Amán, sin saber, da un beneficio pensando que va a ser él el favorecido, y es su enemigo en ese tiempo Mardoqueo. Y la vergüenza para él es vestirlo con lo que él pensó que iba a traer puesto. Básicamente ese es el resumen. Ok, ¿verdad? muchas gracias. Sí. ¿Me permites añadir algo? Claro, claro. De los demás puntos. Esther fue una mujer que estuvo 1 año preparándose para estar con el rey. Así es. No nomás en lo físico. Ella se fue más allá. Halló gracia con uno de sus cuidadores, de los eunucos. Y ella se fue y dijo, dime todo lo que le agrada al rey. Preséntamelo. Quiero conocerlo. Quiero saber todo de él para hacer lo que él necesita. Esa actitud le hace conocerlo y saber cómo hablarle y saber cómo llegarle. Y eso le gana toda la gracia del rey. Entonces, cuando llega a sus pies, sabiendo que la puede matar, la respuesta del rey a mí me impacta cuando le dice, pídeme lo que quieras. Lo que quieras yo te lo voy a dar, así sea la mitad del reino. Y a mí me deja mucha enseñanza eso, porque si nosotros fuéramos sabias para tratar a nuestros maridos, para hablarles como se les debe de hablar, como yo sé que le gusta, para tenerlo contento y agradable, yo estoy segura que cuando yo le pida algo, me va a contestar así, pídeme lo que quieras, porque he hallado el favor de él. Eso a mí me gustó mucho. Sí, es la preparación totalmente espiritual. La relación matrimonial. Yo creo que lo que podemos concluir es que es una preparación espiritual la base de todo. Laurita. Aquí nosotros miramos sobre lo que es Amán, Mardoqueo y Esther. Amán era ambicioso y quería el poder. Acércate un poquito más. Amán era ambicioso y quería el poder de todo. La sabiduría de Esther para decirle al rey pues que su pueblo iba a ser vendido, quería ser vendido y explotado, y sería un daño para él muy grande. También miramos en esto que Amán lo que quería era ahorcar a Mardoqueo, mandó a hacer una horca. Una horca de 50 codos para presumir que él quería el poder y hacerse notar ante el pueblo. Y fue todo lo contrario. Ahí Esther le dijo al rey lo ambicioso que era Amán, cómo quería adueñarse de todo. Y lo que Amán quería ahorcar a Mardoqueo fue todo lo contrario. Lo ahorcaron a él y Mardoqueo pasó por el pueblo vestido de rey en un caballo que el otro quería presumir. Eso es todo. Muchas gracias, Laurita. Aquí podemos aprender varias lecciones, ¿no? Dios es el que te ha puesto en este lugar donde estás. Ahí donde tú y yo estamos, cada una de nosotras fuimos llamadas para servir, para ser de testimonio y para bendecir a 1000 generaciones, no solamente esta generación, a nuestros hijos o nietos que podemos ver, sino 1000 generaciones abajo. Entonces, nadie te llamó más que el Señor. Entonces, seamos dignas representantes como la reina Esther, caminando en sabiduría y con los medios espirituales, y que sea nuestra huella y nuestro sello, el Espíritu Santo que nos guíe, más que la belleza de Basti, que sea la belleza espiritual de la reina Esther. Pues concluimos el día de hoy la introducción. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este estudio que nos has mostrado, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido hoy.
Y te pido, Señor, que nos bendigas y nos acompañes en estas 10 sesiones que estaremos estudiando a profundidad, Señor, tu palabra. Que podamos apropiar cada promesa, Señor, que tú nos das en las Escrituras, para que en cada circunstancia difícil y desafío de fe, seas tú, Señor, a quien volteamos a ver. Que seas tú a quien doblemos rodilla y ayunemos, Señor, porque eres tú la clave de nuestra vida. Y todo esto lo ponemos en nombre de Jesús. Amén.